Bienvenidos a MB Podcast, soy Melina Bianchi y hoy vamos a hablar de los incidentes que no se ven venir, pero que pueden detener una operación completa en horas. Básicamente vamos a estar charlando de los riesgos o desafíos microbiológicos. Bueno, ¿qué pasa en seguridad alimentaria? Porque generalmente son cuestiones que no medimos, no controlamos. Es por eso que, bueno, y vamos a analizar justamente los casos reales, tanto de acá de Argentina como de Chile, donde la microbiología nos dio lecciones aprendidas invaluables. Y cómo justamente el compliance y la tecnología son básicamente nuestras mejores armas hoy en día. Es por eso que, bueno, hoy tengo como colega invitado a Iván Fouquet Rojas, que, bueno, nos acompaña del otro lado de la cordillera. Iván es chileno. Bienvenido, Iván. Es un gran ¿Cómo estás, amigo Melina? y es un excelente, excelente profesional y realmente es un referente en todos estos temas. Así que, bueno, Iván, bienvenido a Muchas esta gracias, Meli. de los podcasts. Bueno, contanos un poco, quiero que vos mismo te presentes un poco a la audiencia, a nuestros colegas, bueno, un poco sobre tu expertise, que realmente tenés un recorrido enorme y una experiencia gigante. Bueno, Melina, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Bueno, Bien. como dijo Meli, estamos acá al otro lado de la cordillera, con un calor el día de hoy, pero se agradece. Bueno, yo de profesión, ¿cierto? Soy microbiólogo en alimentos, microbiólogo industrial, y llevo más de 20 años en la industria de alimentos. He pasado por laboratorios, ¿cierto? He realizado muestreos y también he estado desde el lado de la inocuidad alimentaria y la higiene industrial, trabajando en empresas que son referentes en la venta de productos químicos. Entonces, ese ha sido como el rubro mío. He partido, como te digo, he estado en todos los puntos conflictivos de la industria, como se podría decir. Bueno, eso es muy importante porque tenés toda la profesión que es sumamente valiosa, todo el bagaje de conocimientos sos tecnólogo de alimentos y has trabajado mucho tiempo en las empresas que prestan servicios, ¿no es cierto? A Exactamente. las industrias, tanto de la parte de lo que es higiene y limpieza industrial, como de las herramientas también para que existen hoy día para el control justamente de los biofilms. Voy a introducir la palabra biofilms, que es como Famoso biofilm. el cuco de la industria de alimentos. Así que, bueno, básicamente hoy le vamos a presentar a nuestra comunidad y seguidores, un poquitito vamos a charlar o así a traer a la mesa cuáles han sido aquellos casos reales, ¿no es cierto? Donde, bueno, básicamente han sucedido tanto en Argentina como en Chile. ¿Y cuáles han sido las lecciones aprendidas que nos han dejado la industria, que creo que han marcado un antes y un después, ¿no es cierto? En Efectivamente. todo el sector. Así que, bueno, Iván, yo elegí algunos como para comentarte. No sé si, bueno, me imagino que estás en las noticias, estás en el tema, estás en LinkedIn y en las redes, porque hoy en día viste que todo esto se viraliza en 2 segundos y uno está enterado de lo que pasa, sin ir más Súper lejos, rápido. súper rápido, lo que pasa, no sé, en Perú, en México, en todos lados. Así que, bueno, creo que eso es una gran ventaja, ¿no es cierto? ¿No? Sí. Y estos temas son importantes para todos, o sea, no es solamente de un país, Argentina, Chile, es transversal, o sea, en todo el mundo, ¿cierto? Existen estos problemas de inocuidad, de biofilms, entonces es un tema que hoy en día tenemos que poner sobre la mesa y irlo conversando, o sea, al final esto, la idea de esto es conversar y que podamos tomar experiencias, ¿cierto? Para mejorarla dentro de la industria que estamos viviendo hoy en día. Sí, totalmente, que no sean algo tabú, digo. Me ha tocado compartir experiencia y esto un poco le vamos a contar acá a nuestra comunidad, Iván, que bueno, nos conocimos en Leinofood, ¿te acordás? Sí, sí, sí me acuerdo, me acuerdo efectivamente. 2024 y Y 2025 tenemos algunas anécdotas ahí para contarles.
incluso fue antes, yo creo que antes también habíamos por ahí Estaba en intercambiado algunas contacto, conversaciones. sí, 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 pero bueno, esto que decías que bueno, hay que poner los temas sobre la mesa. Me parece interesantísimo porque en el marco el año pasado, que fue en el 2025, Mm, que se hizo el seminario sobre gestión de riesgos, donde bueno, ahí ambos participamos, nosotros del lado de MB y bueno, vos Iván también estabas ahí por otra empresa. representando por otra empresa. Donde, bueno, realmente lo que me llamó la atención, llamó la atención, ¿no? Pero como que fue algo realmente muy positivo esto de poner sobre la mesa, donde todos los profesionales y las empresas realmente tenían una apertura de mostrar, de contar esos, digamos, esos errores, por así decirlo, que bueno, uno cree que queda guardado bajo cuatro llaves y todo lo contrario, es realmente no ponerlo sobre la mesa y bueno, qué entendemos, qué aprendemos de todo eso y me parece que eso como que te lleva a otro nivel de cultura, también de conciencia, a trabajar, así que me pareció realmente, bueno, muy, muy positivo. Bueno. Muchos de los incidentes locales nos enseñaron que, bueno, como sabrás, Iván, el cumplimiento documental no sirve si no hay una cultura de búsqueda No, activa. Entonces, verdaderamente el compliance hoy día nos exige pasar, creo que lo más importante y como el punto más estratégico que tiene que, digamos, y desafío de cualquier organización, es pasar justamente, ¿no? De la parte, digamos, de la reacción a un monitoreo ambiental o, digamos, a la prevención, ¿no? Entonces, vamos a estar hablando de los casos prácticos que no mm, solamente el control nos asegura, básicamente que cumplimos, no, hoy el compliance se abrió, entonces se abrió, digo, que tiene esa mirada no solo reactiva, sino también, digamos, y es visto también desde las normativas GFCI, que verdaderamente vayan a encontrar el problema antes de que llegue al mm, producto, ¿no? Entonces, efectivamente. pasar justamente, yo creo que la clave, Iván, me parece que coincidís acá conmigo, es pasar de la reacción a la prevención y hoy también hablamos de predicción con todas estas Herramientas IA herramientas que tenemos. sí, de IA y demás, que bueno, tenés mucha experiencia también en eso, entonces creo que ahí está la clave, en incorporar esta filosofía de trabajo como una principal herramienta de la gobernanza, digamos, en todos los sistemas de gestión. No sé qué opinás, pero me parece que es como el principal punto importante y desafío. Bueno, tú fuiste muy clara. No hay que ser reactivo en esto, tenemos que prevenir de antes. No basta solamente con que yo vea una superficie que está brillante, impecable. Esto tiene que ir mucho más allá. Hay que revisar, ver los protocolos que uno tiene de forma interna, ¿cierto? Si estamos cumpliendo los procedimientos, si el producto químico está siendo efectivo en sus concentraciones. O sea, no podemos quedarnos solamente con que yo veo que se ve impecable, porque tú ya hablaste hace poquito y tiraste a la mesa el tema de los biofilm. El biofilm es el enemigo invisible de la industria alimentaria. Por lo tanto, si es invisible, no lo podemos ver a simple vista. Entonces, por eso tenemos que ser más preventivos, aprender, ¿cierto? A que seamos reactivos y tengamos el problema y esto se empieza a disparar dentro de la planta. Sí, totalmente. Y creo que un concepto también clave acá está, que no podemos gestionar. Hoy estamos en el 2026, donde, bueno, estamos viviendo en otra era, con ayuda de la tecnología, muchas herramientas, y no podemos gestionar una planta como en los años 90. A ver, tengo que verdaderamente Sí, abrir juego, abrir la cabeza, porque básicamente si no estamos en el horno, como decimos acá, ¿no? Que bueno, de hecho ahora te voy a contar los casos prácticos, dale, perfecto. que bueno, un poquitito quería analizar con vos, charlar sobre casos que han sucedido, eventos críticos acá en Argentina, ¿no? Incidentes. Vamos a ver que bueno, son Ok. incidentes
con algunas categorías de, digamos, no todos han llegado a hacer un retiro del mercado con Un categoría recall. 1, un recall. Pero bueno, el primero de ellos creo que es la madre de todos los biofilms, digo, la madre de todos los biofilms, que ¿cuál va a ser? La La listeria, listeria, digamos, cetógena. obvio. La listeria, que creo que está en el ranking o en el top 10, me parece, de vos que tenés más precisión, más data, a nivel mundial, digo, ¿no? Los alimentos listos para el consumo hoy día. Es uno de los principales microorganismos que están presentes y el más peligroso. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ahí creo que la gran mayoría de los retiros que hubo en el mercado son justamente categoría uno, ¿no? Donde existe un riesgo ¿Ya? grave para la salud, que bueno, a nivel mundial, por ejemplo, en lo que es Estados Unidos, Europa, se han transformado justamente en brotes. Si bien acá no Mm, vamos a hablar de brotes, pero bueno, esto ha traspasado, digo, el efecto o el impacto que han tenido en el consumidor verdaderamente han sido muy, muy significativos, ¿no? ya. Eh, sí, entonces, bueno, acá en Argentina, bueno, hubo en el año, Iván, en el año 2024, hubo un caso muy famoso, no sé si estaba justamente de Listeria monocitógenes en embutidos, particularmente salchichas de Viena, que fue Mm, un retiro preventivo justamente, y bueno, con la prohibición de todos estos productos donde acá la medida se tomó tras detectar, bueno, la presencia de esta bacteria en muestras analizadas por el laboratorio de referencia del INAL, es decir, la autoridad sanitaria acá realizó, Eso digamos, pasa, eso pasa. ¿cómo? Que eso pasa muchas veces que todas estas detecciones, Sí, ¿cierto? Son encontradas por la autoridad sanitaria más que en la planta de alimentos. Entonces, totalmente, todas estas que son a la luz pública son las que detectan estas entidades gubernamentales, como sería en el caso allá ANNAP y acá en Chile el MinSal. totalmente, creo que diste en el clavo ahí. Bueno, un poco, a ver, pasó eso, donde, bueno, la autoridad sanitaria tomó muestras, lo detectó y se hizo un Mm, retiro de mercado, ¿no? Que fue justamente la disposición de ANMAT, la 1150 del 2024. Después, en todo caso, podemos hacer un resumen a todos nuestros oyentes, comunidad y demás con todo esto para pasarles los datos, o lo podemos dejar acá abajo en sí, los obviamente. enlaces para que, bueno, tengan toda la data y la info, que esto está tomado de las fuentes oficiales de estos casos que vamos a estar charlando. Mm. Entonces la pregunta un poco que se me hace es, a ver, básicamente, de una muestra, pues estamos hablando de una muestra que tomó el INAL acá y un patógeno que llegó al producto final, ¿no? Básicamente, según el INAL, fue un hallazgo que se dio en un marco de un programa de monitoreo. Según tu experiencia, Iván, ¿cuántas veces este hallazgo, bueno, ha sido como la punta del iceberg de, digamos, de un biofilm de años? Escuchá lo que te voy a preguntar, de años que está en la línea de las plantas. Bueno, como tú dijiste, esto mismo pasa acá en Chile, prácticamente es lo mismo. O sea, el MinSal, el Ceremisalud va a hacer los muestreos respectivos, saca cierta cantidad de muestras y aparecen estos patógenos. Pero no es solamente el patógeno que está en el producto final. Esto viene hacia atrás, es de la cadena completa. Y generalmente son biofilms que están presentes en las plantas. Un biofilm puede estar muchos años, de hecho puede estar prácticamente años inactivo Años. hasta que encuentra las condiciones que van a ser las adecuadas, ¿cierto? Para que se pueda incluso romper este biofilm. Y una vez que el biofilm se rompe, ¿cierto? Las células, ¿cierto? Los microorganismos se van dispersando dentro de la planta, generando nuevos focos. Por lo tanto, es un círculo vicioso que va a seguir dando vuelta hasta que no podamos encontrar el punto de quiebre. Pero esto pasa tanto en Argentina como en Chile, como en Perú, como en Ecuador, como en muchas partes. Es como el factor, el común denominador, digamos, en todos lados, ¿no? Es por eso que, bueno, yo creo que acá traigo un poco sobre la mesa también la palabra que vos comentabas, monitoreo ambiental. Me parece que es Exacto. clave el monitoreo ambiental. Ha sido,
en los últimos años, justamente como el gran título, o el gran titular, digamos, de todas las normativas GFCI, BRCGS, FCC, y hoy día Mm, es un requisito crítico y fundamental. obligatorio. Obligatorio, exactamente. Que bueno, pasa a formar parte justamente también, ¿no? De toda esa gestión, más allá de lo que es la liberación o el control del producto sí, sino que bueno, verdaderamente tenés que salir a buscarlo. ¿Y qué implica eso de salir a buscarlo en tu experiencia? Bueno, como tú dijiste, salir a buscar es ver dónde podría estar el biofilm, dónde se podría estar formando. Porque hay ciertas partes que son como las preferidas para poder formar un biofilm. Por ejemplo, mesones, ¿cierto? En las superficies inferiores de los mesones, donde hayan grietas, donde hay una buena limpieza, donde los equipos no sean no permitan una limpieza, ¿cierto? Esos son los lugares adecuados para el Sanitario, biofilm. sí, bueno, ese es otro punto, sí. Entonces, ahí esos puntos son los que uno tiene que salir a buscar el biofilm. No es solamente buscar una bacteria con un muestreo tradicional. El muestreo tradicional para esto no sirve. Acá, si hacemos un muestreo con tórula o con esponja, vamos a sacar solamente la superficie del biofilm. Pero todo lo que está en su interior, ¿cierto? No lo podemos ver. Y eso se mantiene ahí, como te digo, hasta que se revienta este biofilm, ¿cierto? Y entra en la etapa de dispersión. Sí, totalmente. Y al ser nichos invisibles, yo creo que Sí. verdaderamente uno tiene como el concepto sesgado. Me ha pasado también de recorrer muchas plantas como auditora, consultora y demás. El concepto sesgado, digo, esto de muestrear la zona uno, zona 2, que son las zonas Mm, como adyacentes o más cercanas o de contacto con el producto, y verdaderamente no, error. ¿Dónde tienen que estar los tanto. recursos y los esfuerzos? Hay que salir a buscar que provienen, como vos decís, puede haber, no sé, puede haber estado de hace años en un desagüe, en un rincón que nadie llegaba a limpiar o lo que sea de la planta, en una cámara. Entonces, acá me parece que está lo jugoso y es donde hay que abrir, ¿no es Sí, cierto?, un poco el juego, ¿no? Que es un poco tu expertise y bueno, tu experiencia que has tenido de implementar, de ver, de recorrer plantas, ¿no? efectivamente, como tú dices. El biofilm puede estar mucho tiempo tranquilito ahí en su lugar y va a generar estos problemas cuando hay factores, pues. Pueden ser incluso puede ser el mismo proceso de higiene que muchas plantas ocupan hidrolavadoras, ¿cierto? Y lo que hacen es dispersar el biofilm. Entonces, por eso es importante tener el conocimiento y que la gente también de la industria de alimentos sepa cómo hacer un proceso de limpieza. Por eso digo, son muchos factores que pueden estar aquí influyendo en los temas de la dispersión de los patógenos entre una planta. Y no solamente mostrar las que están más cercanas, porque muchas veces a lo mejor yo transito desde una zona que está fuera de la planta hacia la planta y no hago un proceso de limpieza de mis zapatos, ¿cierto? Y voy a ingresar un microorganismo y ese microorganismo podría generar perfectamente el biofilm. Sí, totalmente. Entonces hay como mucho dentro de los factores, digamos, los flujos de circulación, la zonificación. Me parece que la Exactamente. zonificación es como la base, el ABC, que son como, digamos, el puntapié inicial antes de entrar a implementar y desarrollar un programa de monitoreo ambiental, ¿no? Efectiva. Un poco como desmitificar este concepto que todos tienen, me parece, y que está en el cero hallazgo. Creo que un poco la lección aprendida, porque fue una empresa también, a ver, la gran mayoría de los incidentes y recalls, ¿dónde se dan? En empresas que son verdaderamente tienen sistemas De corporativos, gestión, sí, certificados y demás, ¿no? Entonces, eh, me parece que básicamente esto del cero hallazgo, ¿no? Entonces, analizando un poco todas estas disposiciones, plantas certificadas y demás, un poco acá, digamos, la pregunta para debatir sería, bueno, estamos diseñando planes de muestreo para no encontrar problemas, dormir tranquilos, mientras que los biofilms, como vos decís, están escondidos y maduran en las sombras. sí, Entonces, hay que romper con eso, hay que salir a buscarlo, hay que salir a buscarlo y esto del concepto cero a mí muchas veces me gusta ver.
esto de las tendencias, que muchas veces las empresas, esto de gestionar, una cosa es cumplir por cumplir, ¿estamos cumpliendo o estamos gestionando? Esa es la Exactamente. pregunta verdadera, ¿no? Cumplir por una cuestión de compliance, ¿no? Por un requisito legal de cliente o una norma, o verdaderamente estamos gestionando. Entonces, muchas industrias o plantas lo hacen por el simple hecho de cumplir y no gestionan, ¿no? No sé qué te Muchas parece. veces, sí, no, eso es verdad. Generalmente la industria de alimentos, cuando tenemos estos programas de monitoreo de superficie, ambiente, ¿cierto? Intentamos buscar el cero. Si yo en mi planta no hay ningún resultado positivo, es que estoy bien. Pero eso no es así. El resultado negativo o bajo el límite no significa que la planta está impecable, ¿cierto? Porque puede estar el biofilm formándose y puede generar a futuro, ¿cierto? Ciertos problemas de contaminación por patógenos. Entonces, para mí, el cero hallazgo de verdad no sirve. Yo tengo que saber e implementar un buen sistema de monitoreo ambiental, saber dónde voy a buscar, ¿cierto? Que muchas veces busco las superficies que estén como más cercanas, las que más se limpian, y esas siempre van a dar resultados negativos. Pero el cero no existe para mí. El Parámetro cero no de nada, o existe. sea que el cumplimiento No, real busca el error, no lo oculta. exacto, Entonces, esto me parece que es un eslogan y es la principal lección aprendida de todo esto, ¿no? Al menos de este caso, de esta situación, y realmente no ir al control como, como principal evidencia y decir, bueno, yo cumplo, sino verdaderamente efectivamente, a la gestión. Y para poder gestionar, Iván, se necesita para eso un análisis, hay que analizar datos, hay que analizar sobre todo los resultados y las tendencias, que muy pocos lo evalúan o lo hacen. Entonces, me parece que acá es clave el hecho de justamente esto, ¿no? ¿Por qué esperar a que venga el auditor, te y te levante una deja el nueva problema. Mm, conformidad o la autoridad sanitaria o vayas, no sé, muchas veces pasa. Ahora nos vas a contar bien lo que ha pasado en Chile, pero bueno, que esto se detecta en destino, en cliente, en un país donde el producto es exportado y ahí es mucho peor porque bueno, hay que encarar toda una logística enorme y, exacto. y Y un costo aparte, un costo alto. sí, totalmente, pero digo, esto de los datos, digo, ¿por qué esperar cuando verdaderamente las herramientas y los recursos están? Y bueno, hay que aprender como a gestionar justamente y a usar, ¿no? Los datos para poder predecir hoy con el uso de la IA. Me parece que, bueno, este es otro punto realmente interesante, donde básicamente poder tener un análisis de tendencias. Exactamente, Ahí podría haber detectado que en la zona 3, por ejemplo, realmente se venía en picada un aumento o una tendencia desfavorable estaba cambiando y bueno, ahí esa información es donde la gestión me parece que se torna sumamente valiosa, ¿no? Y estratégica para la toma de decisiones. Eh, Así no, que, hoy en día tenemos muchas herramientas de IA que nos permiten generar reportes de tendencia. Si yo tengo datos, ¿cierto? vos Igual trabajás tengo un que saber montón con ocuparlos. eso. Si tengo datos, la información está ahí y tengo que saber interpretarla. Puede que a lo mejor en ciertos periodos de tiempo por temperatura en las plantas me generen más peak, ¿cierto? Pero eso tengo que saber verlo. Y muchas veces en las plantas, alimentos y la industria no saben leer los resultados. Entonces, como decíamos anteriormente, se dan como al cero, al resultado cero para mí el ideal. ¿Para qué? Para poder cumplir con mi cliente, con la autoridad sanitaria, pero no estoy viendo más allá. Sí, totalmente. Bueno, entonces es un paradigma que hay que romper por completo. Efectivamente, sí, Y bueno, yo creo que tenés una gran experiencia en eso. Después vamos a tener un webinar que, bueno, nos vamos a explayar mucho más en en las biofilms. herramientas Sí, y demás cuestiones, porque, bueno, este es un caso que da, ¿no es cierto?, para seguir ampliando, debatiendo y seguir profundizando, ¿no?
Pero bueno, para no irnos sobre las ramas, Iván, a ver, contame un poquitito de Chile. ¿Cuáles son las experiencias que, bueno, nos deja Chile, que, bueno, es un motor exportador importantísimo, ¿no? De todo lo que es la parte frutícola, mejor dicho, ¿no? De Sí. frutas y, bueno, todo lo que es salmón, bueno. Acá Chile es un mercado muy amplio y estos últimos veces, los últimos 12 meses, ¿cierto? Han habido muchas cosas. Por ejemplo, han habido casos, te voy a contar un caso también de una industria de cecina que fue más o menos en diciembre de 2024. Eh, Hubo un producto que se comercializa acá que es queso de cabeza, que es Ujú. un queso, que es cierto que es la grasa del cerdo, de la cabeza con distintas especies, y ese producto, ¿cierto?, dio resultado positivo para Listeria. Un producto listo para consumo. Incluso ese producto no se, viene con un proceso ya que no se vuelve a cocinar. Es un producto que yo lo consumo directamente. Y esto, como te digo, generó prácticamente que a la empresa se le prohibiera, ¿cierto? Hizo un sumario sanitario, se le prohibió volver a elaborar este producto y exigió, ¿cierto?, mejorar los monitoreos microbiológicos, porque también acá fue el tema que fue la autoridad sanitaria quien detectó este problema, no fue la planta. Entonces le exigió a ellos que tienen que mejorar el análisis microbiológico de superficies, equipos y manipuladores, ¿cierto? Y obviamente la prohibición de elaborar este producto hasta que se corrija esto de forma definitiva. Claro. Bueno, para ustedes, allá en Chile, ¿el monitoreo ambiental es un requisito, digamos, obligatorio para las industrias que elaboran estos alimentos listos para el consumo? O sea, el reglamento sanitario de alimentos te habla de lo que es producto terminado. Eso se enfoca en el producto terminado. Pero el tema ambiental, monitoreo de superficie, ambiente, manipuladores, no está regulado dentro del reglamento. Por lo tanto, cada planta, ¿cierto?, elabora como ellos tienen conveniente hacer esto. No es que yo diga voy a mostrar todos los meses. Hay plantas que, claro, que son mucho más grandes y tienen el soporte económico, pueden mostrar de forma mensual. Pero hay otras que son más pequeñas que lo hacen semestralmente, bimensual, incluso trimestral. Sí, en función de los recursos, ¿no es cierto? Exactamente. Acá, por ejemplo, bueno, en Argentina hubo también un caso muy famoso, un incidente, no sé si recordás, pero fue a nivel mundial de lo que eran hortalizas, choclos, Sí, sí, me acuerdo. más, bueno, que justamente contaminados con listeria y bueno, toda esa movida que hubo en relación a este incidente en productos vegetales de listeria, acá se reguló en Argentina y hoy Ya, día en Código Alimentario Argentino como que no es ajena la palabra, digamos, digo, la palabra o el concepto el titular, como decía hoy, de lo que es el monitoreo ambiental y pasa a formar parte de un requisito obligatorio. obligatorio. Exactamente, para los productos tanto vegetales como las frutas que son listos para el consumo. Entonces ahí las empresas que procesan este tipo de productos, bueno, tienen que tener un plan, un Un programa plan. de monitoreo ambiental. Sí, sí, sí. Además del HACCP y bueno, los controles asociados a los límites y demás del producto, ¿no? Entonces, Bueno, ahí... acá igual pasa lo mismo. O sea, las grandes empresas que exportan, obviamente tienen un sistema mucho más robusto, ¿cierto? Con más parámetros que hacen de forma mensual. A diferencia de una empresa que es más pequeñita, que realmente no hacen tanto ensayo. Pero también ellos se regulan de acuerdo a los mercados internacionales. Si el mercado le exige hacer listeria cada cierto tiempo, cada ciertos batch, ¿cierto? Hay que hacerlo. Claro, en función también del volumen que exportan, bueno, hay esas consideraciones de muestreo. Bien. Bueno, saliéndonos un poquitito de la listeria, vamos a hacer un picoteo, digo, un salpicado de temas. Hablábamos de la listeria, también los biofilms se pueden formar por salmonela también y otro tipo de bacterias, no O solamente sea, en productos o alimentos listos para el consumo. no, Eh, efectivamente. entonces, acá también viene el punto.
que bueno, generalmente en la listeria se dan los lugares, bueno, como decíamos, verdaderamente donde inimaginable, ¿no? En desagües, porque es una bacteria que sobrevive todas las condiciones y las peores condiciones, ¿no? En una planta. Las Eh, temperaturas, puede estar a las baja temperatura, temperaturas. ¿cierto? Ahí en su estado de inactivación. Exactamente. Pero bueno, en el caso de la salmonela, ¿qué pasa? Acá ya tenemos otro escenario donde eh, son productos que generalmente tienen una baja actividad de agua, ¿no? No son productos listos para el consumo. Son Exacto. productos que, bueno, posteriormente van a ser usados o van a ser sometidos, digo, a un Un tratamiento tratamiento térmico. posterior, exactamente, como es el caso de las especias, los polvos, sí, que bueno, fueron vehículos críticos de muchos incidentes microbiológicos y de hecho lo son, tienen una muy baja actividad de agua, pero ¿qué pasa? Exacto. Esta bacteria sobrevive, Sí, queda protegida y sobrevive. Acá en Argentina, por ejemplo, se dio el caso de un retiro, bueno, en el mercado de pimentón dulce y mezclas de especias. Es como bastante también, es un patógeno bastante común. habitué de ese tipo de alimentos. Si bien, digamos, acá fue una categoría 2, no fue una categoría crítica como el caso anterior que mencionábamos y que vos mencionabas de la listeria. Acá básicamente, fíjate la situación particular, porque bueno, se dio en el año entre el 2023 y principios del 2024, donde hubo alertas significativas que bueno, se dieron justamente en especias, pimentón y especias y harinas integrales. Esa fue la situación, donde Ok. acá fue un caso voluntario detectado no por la autoridad sanitaria, sino más bien por la empresa, ¿sí? Por eso fue voluntario, donde acá, bueno, pasó un poco al revés. Es una empresa que verdaderamente hacía las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, lo detecté yo, lo notifico y hago toda la gestión correspondiente de ese incidente, ¿no? Bueno, básicamente acá ya nos está diciendo que habla de un sistema de compliance que funciona, ¿no? Porque, bueno, uno puede tener confianza, pero ¿cómo llegó la salmonela a un producto seco? Ahí sería la pregunta, ¿no? Puede ser por ¿Había una contaminación falla de cruzada, puede ser tonificación? la materia prima, muchas cosas. O sea, no es solamente. Pueden ser varios factores que hacen que llegue la salmonela al producto final. Claro, y también suelen darse, formar nichos, igual que la listeria, ¿no? Donde, bueno, es algo totalmente, uno va a estas plantas y digo, bueno, son procesos religiosos. Sí, Nosotros decimos procesos religiosos porque uno tiene que tener fe porque son todos circuitos totalmente cerrados y uno no ve nada, uno tiene fe y confía, ¿no? Y dice, ¿cómo todo tan impoluto, digo, limpio, impecable, pueden acá formarse nichos de biofilms? Uno realmente no lo puede creer, pero bueno, ahí hay otros factores y otros parámetros que influyen, como vos decís, el tema de la contaminación cruzada, pero también el tema del diseño higiénico. exactamente. Y el proceso de limpieza en general, si el proceso de limpieza no es efectivo, ¿cierto? Yo no estoy eliminando los patógenos, los estoy dejando ahí. Y si no hago rotación de, por ejemplo, desinfectantes químicos, el microorganismo se va haciendo resistente. Entonces, en el tiempo va a ir creciendo. Le estamos dando las condiciones para que siga creciendo en ese espacio. Sí, es así, totalmente. Y creo de que acá mencionás un punto reclave y me parece que es una de las lecciones aprendidas, otra de las lecciones aprendidas, Mm. donde limpiar no es sanitizar, ¿no? O sea, Exacto, el uso excesivo o incorrecto de desinfectantes no está matando justamente al patógeno, está seleccionando al más fuerte y está creando como un nicho que eso también puede ahí sobrevivir por años, ¿no es cierto? efectivo. Por eso, como digo, hay que saber, ¿cierto? Limpiar bien. O sea, hay que limpiar. Efectivamente, uno tiene que limpiar y después sanitizar.
porque también yo he visto muchas veces acá en las plantas que la limpieza es como muy por encima, ¿cierto? Y se enfoca más en el proceso de sanitizado. Pero si yo Exactamente. no hago una buena limpieza, no estoy eliminando, ¿cierto? Eh, Materias orgánicas que pueden estar presentes y que también es el alimento para el microorganismo. Entonces, lo principal acá es el buen proceso de limpieza. Y después, ¿cierto? Que tengo todo impecable, todo limpio, aplico el desinfectante. Sí, bueno, vamos a desbloquear otro nivel acá, Iván. Vamos a Mm. también otro Vamos por mito. parte. Vamos a desbloquear otro nivel. Otra de las grandes lecciones aprendidas, creo que, bueno, acá tanto en Chile como en Argentina seguimos creyendo que, bueno, el desinfectante mágico es la El solución. cloro. Y cloro, y no El existe eso. cloro. No, Lo que vos estás mencionando, que estamos siendo conscientes justamente de que una limpieza superficial solo elimina la capa externa del biofilm, exactamente. dejando justamente al más fuerte y al más resistente para el próximo lote. Entonces, yo creo que acá la clave es eso, ¿no? De nuevo, es una gestión práctica basada en la ciencia y no en un balde o en una concentración de desinfectante. Parece No, no, y que acá igual se han visto en plantas grandes que le meten mucho cloro, cloro, cloro. Y al final el cloro ¿qué hace? El cloro daña las superficies de ciertos equipos, del acero permite, inoxidable, ¿no? Muchos aceros inoxidables son compatibles efectivamente, al cloro, y, sí, total. y permite que se formen los biofilms. Van a quedar espacios dentro y se van a formar los biofilms. Entonces, por eso el cloro no es efectivo en un uso desmedido. Por eso hay productos químicos que sí tienen algunas formulaciones cloro, pero el cloro en sí, ¿cierto?, puede afectar a la superficie generando mayores focos de formación de biofilm. Bueno, acá quiero hacer un paréntesis. Creo que acá también tenés hay mucha tela para cortar, seguir charlando y demás, pero bueno, yo solo quiero introducir el titular para que después nos explayemos Sí, en el web. Se ha trabajado bueno, mucho y hay mucha innovación. ¿Qué me puedes decir de los desinfectantes o los productos de cuarta y quinta generación? Para que vos te doy el titular para que vos le cuentes un poco a nuestra comunidad. o sea, esos productos son buenos y efectivos siempre y cuando el proceso de limpieza sea realmente como corresponde. Porque yo puedo tener el mejor desinfectante de cuarta, quinta, sexta generación, lo que inventen, ¿cierto? Pero si mi proceso principal no es el correcto, eso no sirve. Sí, Acá totalmente. no hay un producto mágico, ¿Significa cuarta o no existe quinta ese producto. generación? ¿Qué Mm. significa cuarta o quinta generación? Que bueno, está estudiado justamente y analizado para esos patógenos, ¿no es cierto? Exactamente. Fueron formulados para ese tipo de patógenos, que son mucho más resistentes. Más resistentes, exactamente. Y lo que es importante también el tema de la rotación, Iván, ¿no es cierto? En el intercambio de productos químicos. No puedo Exacto. estar siempre limpiando con un producto químico de forma regular, porque como dije anteriormente, el microorganismo va a generar una resistencia. El microorganismo tiene memoria, entonces se No, va haciendo más resistente al producto que le estoy aplicando. ¿Qué es lo sí. que pasa básicamente con los biofilms? Cuando el microorganismo está dentro del biofilm de este escudo, ¿cierto? Hay un proceso que se llama quorum sensing, que ellos básicamente se comunican e intercambian material genético y se hacen mucho más resistentes. Por eso Wow. el patógeno que está dentro del biofilm no es el mismo que se encuentra en estado libre. A ver, repetí de nuevo ese concepto. Me parece Que, muy interesante y es la frutillita acá eh, que ¿cómo? Sí, el patógeno, ¿cierto? Que está bajo el biofilm no es sí. el mismo que está en estado libre. ¿Por qué? Porque al estar bajo este biofilm, como te dije anteriormente, hay un intercambio de material genético y se van haciendo mucho más fuertes, ¿cierto? A ciertos factores que los puedan eliminar. Por eso se van desarrollando con el tiempo ciertos desinfectantes de mejor tecnología. Y por eso la importancia de ir rotando los productos químicos. Pero como te digo, el patógeno que está bajo el biofilm no es el mismo que se encuentra afuera, en Y ahí, estado libre. ¿cuál sería la estrategia para erradicar eso? Bueno, ahí obviamente el buen proceso de limpieza y aplicar ciertos productos que me permitan romper la pared del biofilm para que el proceso sea efectivo y se puedan eliminar como corresponda.
acá tenemos las famosas, no sé si son las enzimas, las proteasas y demás productos que se usan justamente Amilasa, catalasa, exactamente. amilasa para romper justamente esa Esa pared del biofilm. cura. Sí, 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 son efectivos. Bien, Pero pero eso también lo vamos a conversar después cuando tengamos después, pero hay que nuestro diseñar todo un webinar. programa. Exactamente. Sí, 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 hay que tener una buena estrategia robusta, ¿no es cierto? Y los criterios bien definidos. Así que, exactamente. bueno, respecto del otro caso que me ibas a contar de Chile, contame un poco tu experiencia, que bueno, realmente me llamó mucho la atención. Te dejo ahí, te la dejo picando. Como Bueno, acá decimos. han habido varios casos. De hecho, en diciembre del año pasado, o sea, del 2025, eh, hubo una empresa muy grande acá en Chile que comercializan pastas untables, ¿cierto? Y estas pastas untables apareció Listeria monocytogenes también nuevamente. Mm, Básicamente, todo el producto, o sea, el producto terminado de esta empresa, ellos hicieron un recall completo, sacaron todos los lotes del mercado, incluso los que no correspondían al lote con problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos se anticiparon porque probablemente en la planta hayan tenido biofilm y esto haya generado estos brotes porque fueron pastas distintas que se generaron en distintas líneas. Entonces ya el problema está dentro de la planta, no es fuera de la sí. planta o en el proceso de envasado. Están todos los ambientes de trabajo, digamos, Sí, básicamente, sí, ¿no? Entonces ahí, bueno, fue también un impacto bastante importante, ¿no es cierto? Que han tenido que gestionar toda una logística, me imagino. mucho, sacar todo un lote del mercado, de todos los supermercados, de verdad que implica mucho movimiento, mucho costo. Entonces, por eso es importante lo que hablamos al principio, prevenir antes de que ocurran estas cosas. Y para eso la importancia de los monitoreos ambientales, detección de biofilm, ver dónde realmente está el problema, ir al hallazgo, buscar dónde puede estar el patógeno, ¿cierto? Y no hacer los muestreos como por cumplir con normativa, por lo que me exija el cliente. Sí, totalmente. O sea, hacer un buen análisis de causa raíz, ¿no es cierto? Verdaderamente llegar a la causa, ¿no? De dónde está el problema. Bueno, Exacto. respecto de lo que es, a ver, quiero saber un poco porque tengo la curiosidad, acá no tenemos mucha experiencia en eso, pero allá ustedes sí, respecto del sector más estratégico de Chile, que, ¿cuál es? La La industria salmonela. salmonera. Eso es salmonela, salmonera. Sí, bueno, contanos un poco. Bueno, acá también la industria salmonera, ¿cierto? En Chile, como generalmente exportan hacia China, Estados Unidos, tienen como un mayor control en cuanto a detección de estos patógenos, ¿cierto? Hacen mucho muestreo ambiental en superficie, muestreos al ambiente, manipuladores y también al producto terminado. Ujú, Pero también ha pasado que han habido alertas por temas ¿cómo se llama? De listeria en salmones. Por ejemplo, también en diciembre, una industria que exporta a Estados Unidos, eh, en una línea de salmón ahumado en frío, apareció listeria monocytógena, ¿cierto? El proceso de ahumado en frío es como un ambiente ideal para que se formen los biofilms porque hay humedad, ¿cierto? Hay variaciones de temperatura, superficies donde hay acero inoxidable que muchas veces no están bien selladas. No sé si tú te has dado cuenta cuando has ido a las a las plantas, ahí existen uniones de mesones con soldadura y la soldadura queda como un cototo, una pelota. ujú, Entonces, esa superficie que es porosa permite el tema de los biofilms. Entonces, claro, esta industria que hizo tuvo que el Seremi de Salud les cerró la planta, les cerró esa línea y lo mismo que pasó anteriormente, hasta que no mejoraban los problemas que tenían, no podían seguir exportando. Y eso es un costo grande. Pero lo bueno que se detectó acá,
porque si se llega a detectar en El destino, ya sea en destino, Estados sí, Unidos o en China, ahí arriesgamos básicamente que se cierre el mercado. Eso sí que ya es un riesgo mayor. sí, totalmente, que ha pasado también, Ha ¿eh? pasado, Ha pasado el hecho de tener que cerrar, o sea, un mercado, país o lo que sea, donde, bueno, también puede estar en bandera roja, digamos, en alerta, que bueno, eso ya es una condición obviamente más extrema y bueno, implica otras, tiene otras consecuencias, ¿no es sí, cierto? mucho mayores. Sí, pero bueno, básicamente... ¿Cuáles serían las lecciones aprendidas que para vos son como las más relevantes o importantes en relación a esto de la industria salmonera, por ejemplo? Primero, no confiarse. O sea, si yo tengo un programa de aseguramiento de calidad, ¿cierto? Tengo que cumplirlo al pie de la letra. Tengo que hacer los monitoreos cuando correspondan, ¿cierto? No hacer un análisis por cumplir solamente, y un poquito más allá, ir con el criterio, ¿cierto? De que si yo no hago bien las cosas, esto va a tener consecuencias, ya sea para los consumidores finales o para un país, en caso de que haya temas de exportación. Sí, total, total. Bueno, como para ir cerrando y redondeando, los vamos a dejar con ganas de más, porque después vamos a ampliar un poquito en el webinar y bueno, un poco la idea es charlar acerca, bueno, de las distintas herramientas que, a ver, Exactamente, como adelanto, tiremos un pequeño así adelanto, un trailer de las herramientas, porque yo he estado en InnoFood, he estado en Chile y vi herramientas muy interesantes. Y bueno, ahora estamos también por trabajar en un proyecto que no los vamos a spoilear tampoco. exacto. En Argentina estamos en una prueba piloto con productos de acá de Industria Nacional, pero quiero que me cuentes vos de primera mano cuáles son así el tipo, el ABC, los titulares de estas herramientas que hoy día existen en el mercado. Bueno, existen, a ver, la herramienta principal son los detectores de biofilm. El detector de biofilm lo que dice me va a identificar el biofilm. Más que el microorganismo que está suelto, ¿cierto? En una superficie, que es lo que yo ocupo generalmente para hacer el muestreo con esponja, ¿cierto? Con un torulado. ¿Mm? Ese me va a detectar solamente lo que está encima del biofilm. Por eso tenemos que aplicar ciertos productos que son específicos para esto, que me van a teñir la matriz de biofilm. Pero voy a dejarlo hasta ahí nomás para no entrar un poco más en Son información que vamos a ir conversando un cualitativos. poquito. Exactamente, Herramientas, exactamente. existen tanto herramientas cuantitativas como cualitativas, así que Sí. bueno, después vamos Este a... me va a decir, ¿hay o no hay? ¿Hay o no hay? Bien. Exacto. Y en base ¿Dónde a eso? eso vamos a trabajar. Vamos a verlo después. Bien. Sí, Bueno, Iván, a ver, creo que realmente, bueno, hemos tenido un repaso o hemos puesto sobre la mesa todos los temas que, bueno, hoy verdaderamente son el tabú o el dolor de cabeza de muchas industrias que, bueno, justamente son la causa de todos estos incidentes, recalls del mercado. exacto. Y me parece que, bueno, para cerrar un poco este episodio, que la mayor lección aprendida es que, bueno, la microbiología no perdona la falta de estrategia. Me parece que acá eso Exactamente. es lo clave, ¿no? Y bueno, justamente lo que decíamos, porque sabemos que, bueno, el control de los biofilms son el gran dolor de cabeza de la industria. Tenemos justamente esta propuesta concreta para seguir explayando y profundizando estos temas y poder invitarlos a todos al webinar, ¿no? Al próximo webinar, que, bueno, vamos a hablar Exacto. concretamente de biofilms, los programas de monitoreo ambiental y la Vamos a gestión explicar todo, 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 de la todo. Todas las dudas que industria. hayan van a quedar súper claras acá. Sí, bueno, justamente Iván, tiene toda la expertise en esto, bueno, les va a brindar justamente en detalle, con mucho más detalle, todas las herramientas para seguir profundizando en las técnicas de detección y, bueno, eliminación que realmente hoy funcionan. O Así sea, que, hoy en día es detectar, eliminar y la prevención. Si nosotros no prevenimos esto a futuro, por mucho que hagamos un tratamiento o un proceso de eliminación de biofilm, si no seguimos trabajándolo como corresponde, vamos a volver a generar esto. Esto va a seguir y va a seguir y va a seguir.
Pero eso lo vamos a explicar bien en el webinar, como dijiste tú. Vamos a estar todos los detalles de esto, las cosas nuevas que vamos a hacer ahí en conjunto, que creo que le va a servir mucho a la industria argentina, Hay innovación, hay bastante. mucha Hay, innovación. sí, hay muchas cosas que vamos a ir a hacer, así que vamos paso a paso, pero esto fue una pincelada, porque este tema es para Adelanto. más. Sí, no, este tema da para mucho, o sea, podemos estar hablando horas del tema, ¿cierto? Sacando casos, los problemas en la planta, el proceso de limpieza, ver los POEs que realmente sean efectivos. Bueno, este es un tema que da para más, pero vamos a ir avanzando poco a poco en el webinar y ahí lo que vamos viendo durante el Sí, tiempo. totalmente. Y también, bueno, vamos a un poco también a contarles sobre el uso de las herramientas de la IA, cómo ayuda para, bueno, todo esto que hablábamos de la gestión de datos y, bueno, no quedarnos con el control, porque hoy día está como No, ese tabú, ese concepto erróneo que es el control y no es un control, es una gestión. Es mucho más holístico acá, ¿no? Y que no es un equipo, un pasa no pasa, realmente es tu ecosistema, porque es tu planta, entonces tenés que evaluar riesgos en todos los sectores y no todas las zonas son iguales, ¿no? Entonces, o sea, eh, ahí me parece que, bueno, está lo interesante. sí, Así que, pues, bueno, acá, por ejemplo, la IA, ¿cierto? No hace magia, eso es así. Lo que no, hace es leer la información que tenemos hoy en día, ¿cierto? Para encontrar un patrón que al ojo humano no es visible. Entonces eso nos puede ayudar mucho. Si tenemos muchos resultados, metamos esos datos donde corresponda y vamos haciendo el análisis predictivo. Eso es lo que tenemos que hacer hoy en día, totalmente, y una para ver tendencia, las ver tendencias, exactamente, las tendencias. zona 3 en la zona adyacente, entonces ahí anticiparme, ¿no? Y bueno, poder tomar decisiones mucho más eficientes. No, perfecto. Bueno, Iván, agradecerte, muchísimas No, gracias. muchas gracias. Lujo, un placer tenerte. Realmente, bueno, vamos a seguir trabajando en todos estos temas. Los esperamos en el webinar, que bueno, ya anunciaremos en breve. Y bueno, los espero en el próximo episodio de MB Podcast. Muchas gracias a todos y no se olviden de Muchas activar gracias. la campanita y seguirnos en redes. Nos vemos.